hermanos, a Hebreos capítulo número 12, por favor. Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12, por favor. Hebreos 12. Hebreos 12. 12. Hebreos 12. Carta a los Hebreos. No se sabe quién la escribió. Obviamente el autor es Dios Espíritu Santo, pero no se sabe quién la escribió. Pero sin duda que es una carta inspirada por él, por Dios Espíritu Santo. Hebreos 12. Hebreos 12. 12 del 1. Solamente, bueno, en este momento solo vamos a leer el 1, el versículo 1. Hebreos 12, 1. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿con qué, hermanos? Con paciencia. ¿La qué? La carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante. Todo hijo de Dios se encuentra en una carrera. No solamente nosotros los pastores, los misioneros, evangelistas, los líderes, todo hijo de Dios, todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y cree en Cristo como su Señor y Salvador, se encuentra en una carrera. Si tú dices, yo no estoy en esa carrera, entonces tal vez no eres ni siquiera hijo de Dios. Tal vez suene grave, hermanos, esto, pero es la realidad. Si tú has depositado tu fe en Cristo, si tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces estás en esta carrera. Estás en esta carrera. La pregunta es entonces, ¿cómo está tu relación con Cristo? Mira, no estoy preguntando si lees la Biblia, si oras, si vienes a la iglesia, si cargas una Biblia. No, ¿cómo está tu relación con Cristo? Más exactamente, cuando mueras, ¿sabes a dónde vas a ir? ¿Estás seguro de a dónde vas a ir? Hermanos, amigos, la vida no se acaba aquí. La muerte significa separación, no aniquilación, eso lo sabemos. Cuando mueras, ¿sabes que vas a ir a la presencia de Dios? Si es así, si estás plenamente convencido de que cuando mueras vas a ir con Cristo, o si Cristo viene, Él te va a llevar y va a transformar nuestro cuerpo si es que todavía estamos vivos. Entonces, hermanos, repito, estamos en esta carrera, la carrera que tenemos por delante. Ahora, aquí el escritor nos da, pues, algunos consejos de cómo debemos llevar a cabo esta carrera. Y yo diría más que consejos, mandatos, algo que se tiene que hacer y que no hay opción. No está en la discusión, no está en la que si quieres o no quieres. Estamos ahí, ¿verdad? En Hebreos. Lea, por favor, usted el versículo 1 otra vez. Solamente el 1, hermanos. ¿Qué dice, por favor? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos correr en esta larga travesía? ¿Cómo debemos andar en esta carrera que tenemos por delante? ¿Cómo debemos andar en esta carrera que tenemos por delante? Primero, hermanos, y está muy claro. Primero, debemos desechar lo malo. Debemos desechar lo malo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahorita vamos a ir a esa parte, quiero llevar su atención a la frase después de la segunda coma. Despojémonos de todo peso, despojémonos de todo peso. Y mire, tal vez aquí, con solamente leer la frase, no podríamos comprender la dimensión de estas palabras. Pero recuerde que una de las reglas de interpretación, usted la recordará, hace mucho tiempo se la mencioné, que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Entonces, esa palabra despojemos también se utiliza en Efesios 4:22. Así que vayamos ahí, por favor. Rápidamente vamos a Efesios 4:22.
22, Efesios 4, 22, por favor, hermanos. Efesios 4, 22. Recuerde, despojémonos de todo peso. Debes desechar lo malo. Efesios 4, 22. ¿Lo puede leer, por favor? ¿Lo tiene? Efesios 4, 22. Adelante, por favor. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está encerrado conforme a los deseos y engañosos. Mire, la Biblia de las Américas dice así: que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis, es la misma palabra. Dice aquí menciona, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Despojaos, dice, de vuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, ya un hijo de Dios que está en esta carrera, ¿cómo la lleva a cabo esta carrera? Despojándose de todo lo malo, de cómo vivía antes. Un cristiano, hermanos, ya no puede vivir como vivía antes. Usted mismo lo está leyendo, dice el texto en la Reina Valera: despojémonos de todo peso. No podemos, hermanos, no podemos vivir de la misma manera. Y miren, no quiero que piense, por favor, que solamente estoy mencionando la regla. No, porque ¿sabe qué sucede en nuestra salvación? Somos sellados con el Espíritu Santo. Y aunque no somos perfectos y nos equivocamos, el Espíritu Santo nos lleva a una santificación, nos lleva a crecer, nos lleva a despojarnos de ese viejo hombre, como dice Efesios, y ahí lo menciona Pablo. Por eso, hermanos, no podemos, en esta carrera en la que nos encontramos, no podemos vivir de la misma manera. Tal vez algunos recuerden cómo vivían cuando no estaban en Cristo. Su vida en Cristo debe ser diferente. Despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Pero también, hermanos, volviendo a Hebreos, por favor. También, ¿qué dice el texto? Y del pecado que nos asedia. Y del pecado que nos asedia. Miren que son dos cosas diferentes. Porque el escritor, evidentemente, Dios Espíritu Santo inspiró la palabra, su palabra, y quiso que estuviera ahí la conjunción y. ¿Se da cuenta? Si no estuviera esa simple letra, hermanos, esa conjunción, el escritor se estuviera refiriendo a lo mismo. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, pero no, son dos cosas diferentes. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sí, debemos despojarnos de la vieja manera de vivir, como dice Efesios, ya lo leímos, del viejo hombre, de cómo vivía antes en Cristo. Eso ya no debe ser en mi vida, pero también en esta carrera en la que me encuentro, debo, hermanos, quitar lo que estorba. Esta frase, hermanos, de el pecado que nos asedia, también se puede traducir de esta manera: del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Así se puede traducir también esta frase del pecado que nos asedia de esta manera. Lo repito: del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Tan fácilmente nos envuelve. Hay cosas, hermanos, que obviamente no son pecado. Otras sí, otras se pueden identificar rápidamente, pero otras no son pecados. Más, Dios mismo nos las dio para que pudiéramos vivir. Dios mismo las permite para que nos podamos desarrollar. El trabajo, el dinero no es malo, el amor al dinero sí. Raíz de todos los males es el amor al dinero. La diversión no es mala, hermanos, la familia, el deporte, muchas cosas no son malas. Dios las permite. Permitió que el hombre las descubriera, y no porque el hombre fuera muy bueno, sino fue soberanía de Dios que él las descubriera, como el caso del deporte, la diversión. Pero, hermanos, nuestro corazón es tan corrupto, y créanme que me incluyo, nuestro corazón es tan corrupto que esas cosas que Dios las permite, nosotros las hacemos malas. ¿Saben por qué? Porque ahora las ponemos en el centro de nuestro corazón y a Dios lo dejamos de lado. Vivimos para eso, hermanos. Y no está mal. No son cosas malas, como les dije. Pero nuestro corazón corrupto las convierte en algo malo. ¿Por qué? Porque Dios dice: me debes amar con todo tu corazón, con toda tu alma,
con todas tus fuerzas. ¿No? ¿Y qué hacemos? Quitamos a Dios y ponemos otra cosa en el centro de nuestro corazón. Por eso es interesante lo que dice aquí el escritor, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Si hay algo que tú reconoces o sabes que te hace daño, ¿qué haces? Lo desechas, lo quitas. O eso deberíamos hacer. Despojarnos, debes quitar eso que te estorba. No somos perfectos, hermanos, lo sabemos. Nos seguimos equivocando, sí. Pero debe ser una alerta constante, un crecimiento constante, un avance constante. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en esta carrera que tenemos por delante. No podemos descuidar esas áreas. Sí, ya quité lo malo, gracias a Dios. Que Él me ayude a quitar eso que aún me gusta, pero sé que me hace daño. Pues también tengo que quitarlo, debo cortarlo. Dice el texto, hermanos. Hebreos 12:1, estamos ahí, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y aquí viene, hermanos, el tercer consejo. Si debes quitar lo malo, debes quitar lo que te estorba, pero también debes estar en comunión. Debes estar en comunión. Y evidentemente, hermanos, con Dios, es obvio, ¿verdad? Debes estar en comunión con Dios. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quiero llevar su atención a esta frase: corramos con paciencia. Esta palabra paciencia, hermanos, se puede traducir también como permanecer debajo de algo, permanecer debajo o permanecer bajo. Paciencia, la palabra paciencia. Es como si el escritor dijera: corramos permaneciendo debajo de algo, en este caso de Cristo, de su señorío, de la comunión con Él, la carrera que tenemos por delante. Si esta palabra, hermanos, de paciencia, corramos con paciencia, es otro elemento importante en esta carrera. Si esta palabra es permanecer bajo la comunión de Dios, la pregunta entonces sería: ¿cómo está tu relación con Cristo? Si ya eres hijo de Dios, en algún momento de tu vida, de nuestra vida, nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso fue en un momento y fuimos sellados en ese momento con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos dice eso. Pero ahora, a partir de ese momento, que justo ahí comenzó la carrera, ¿cómo está nuestra relación con Cristo, hermanos? ¿Cómo está nuestra comunión con Él? ¿Leemos la palabra de Dios? ¿La anhelamos? Todos los días la buscamos, decimos: Señor, tal vez no lea todo un libro completo, pero con algunos versículos decirle: Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy? No solamente cuando voy a reunirme con mis hermanos, que eso es bueno reunirme con mis hermanos, escuchar la palabra con mis hermanos, edificarnos, pero en casa, Señor, te estoy conociendo. Sé lo que tú quieres para mí, sé lo que tú quieres que sea diferente en mí, sé lo que tú me muestras que debo quitar, que me está estorbando en esta carrera. Hermanos, ¿cómo está nuestra dependencia a Dios en oración? ¿Estamos orando? Mire, hermano, no sé, tal vez ha pasado, no lo sé y no quiero que me conteste, pero tal vez hemos visto la oración como un rito religioso, de decir: bueno, pues hay que orar porque pues en la iglesia dicen que oren, en la escritura dice orar sin cesar, todos los días hay que orar, antes de comer, antes de dormir, cuando nos levantamos, hay que orar. Tal vez, hermanos, si cambiáramos nuestra percepción de la oración y entender que la oración no es un rito religioso, sino la oración realmente es descansar en el Señor y decirle: Señor, hay cargas que yo no puedo llevar, que tal vez pienso que puedo, pero no puedo, y necesito que tú las lleves. Necesito, Señor, que me hagas entender
que no soy tan fuerte para soportar esta situación, que necesito descansar como Elías tuvo que descansar, y que tú le dijiste, Señor, levántate porque largo camino te resta. Si entendiéramos, hermanos, que la oración es un descanso para nuestra alma y como consecuencia para nuestro cuerpo también, porque nos libramos del estrés, de la presión. Si entendiéramos, hermanos, que la oración nos da ese alivio, creo yo que, créanme, en verdad no exagero, no padeceríamos del estrés y la presión. Porque Dios nos ha dado la oración para platicar con Él, hermanos. Para Él a cualquier momento del día decirle, Señor, estoy aquí en mi día pesado, complicado, pero vengo y te entrego descargas, te entrego lo que me pesa porque yo no lo puedo solucionar, te lo entrego. En este mundo, hermanos, que se corrompe cada vez más, con ideas cada día más locas e ilógicas, necesitamos buscar a Dios, permanecer en devoción, hermanos, todos los días, y que nuestras familias no solo escuchen de Dios, y por favor, escúchenme, que nuestras familias no solo escuchen de Dios, sino que le amen, que amen a Dios, hermanos, que amen a Dios. Nuestros niños, hermanos, jóvenes, me sorprendió la vez, el domingo pasado, hablaba con Patti, la hija de nuestra hermana Geno, y entiendo que ella está trabajando en secundaria porque me decía que aún niños de secundaria ya tienen esta idea de la ideología de género, no binarios, lesbianas, homosexuales. La verdad, hermanos, me impactó mucho eso. En Crim, vivía en un pueblo como el Real del Monte, ya se imaginará cómo está. Todavía no se ve eso, la verdad, todavía no se ve eso, pero al escuchar a Pati que me dijo eso, me sorprendió porque, obviamente, en mis tiempos, tengo ahora 32 años, no se veía eso en secundaria, y creo que los que son mayores que yo en sus tiempos, pues, obviamente jamás escuchaba eso, ¿no? Pero ahora, hermanos, ahora, en secundaria, ya están llevando esas ideas. La primaria, no se diga, no he hablado con un maestro de primaria, con Zuli, no me ha dicho nada en cuanto a esto del kinder con los niños. Los papás, supongo que tendrán estas ideas. Pero hermanos, menciono esto porque nuestros niños, nuestros jóvenes, si usted ya no es padre de niños, pero es abuelo, o los que somos tíos, que no tenemos hijos todavía, también, hermanos, es nuestra responsabilidad, sí, primeramente de los padres, pero también nosotros, en lo que podamos y en lo que la Escritura nos permite, decir, no, esto es como la Biblia dice, esto es como la Biblia enseña. Pero hermanos, si no conocemos lo que Dios dice, si no estamos permaneciendo bajo esa comunión con Dios, ¿qué vamos a transmitir, hermanos? Dígame que me incluyo, ¿qué vamos a transmitir? Nada. Solamente tradiciones, y tal vez nuestras futuras generaciones digan, pues, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque así lo hacían en el pasado y hay que hacerlo. ¿Por qué vamos a la iglesia el domingo? Bueno, porque nuestros papás iban y pues bueno, ahí estaban el domingo. Y solamente el domingo en la mañana se aparecían, pero pues así fue la tradición todos los días. ¿Por qué leemos? ¿O por qué oramos antes de comer? ¿O por qué oramos antes de irnos a dormir? Pues así lo hacían antes y pues así hay que hacerlo. No, hermanos, tenemos que transmitir realmente lo que Dios dice. Tenemos que conocer lo que Dios nos dice en su palabra. Dice Deuteronomio 6, y vayamos ahí, hermanos, por favor. Textos que conocemos. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Mire cómo
¿Cómo es la enseñanza eficaz, hermanos? ¿Cómo es esa enseñanza eficaz? Que si llevamos a cabo este proceso al pie de la letra, sin duda, hermanos, sin duda, y sin temor a equivocarme, nuestras generaciones serán diferentes. Y observe, por favor, el texto. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Estamos ahí, ¿verdad? Ok, usted puede leerlo, por favor, ¿qué dice? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hasta ahí, hermanos, perdón, hasta ahí, perdón. Este texto, el texto que usted acaba de leer, ¿se dirige hacia los niños o hacia quién cree usted que está dirigiéndose este mandamiento? Moisés lo está hablando hacia quién? Hacia los padres, hacia los adultos, hacia los adultos. Después dice el 7, adelante por favor, ¿qué dice el 7? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La Biblia de las Américas dice así, dice desde el 5 voy a leer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ya dijimos que está dirigido a los adultos, ¿verdad? ¿Se da cuenta cómo primero debe ser la relación de los adultos con Dios? ¿Se da cuenta? Está dirigiéndose a los adultos y dice el 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tú como adulto debes amar a Dios con todo tu corazón, que sus palabras no solo estén en tu mente, sino que estén en tu corazón. Y dice la Biblia de las Américas, y diligentemente, el versículo 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Me parece muy interesante, hermanos, cómo esta traducción usa la palabra diligentemente. Porque la Reina Valera, ¿qué dice? ¿Lo puede leer, por favor? Solo el 7, ¿qué dice? Y las repetirás a tus hijos. Hasta ahí, gracias. Perdón, hermanos. Y las repetirás a tus hijos. Pero es más exacta la Biblia de las Américas porque dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. La Reina Valera habla de una repetición. La Biblia de las Américas dice que esa repetición va a ser diligente. Diligentemente las enseñarás. Ahora, hermanos, yo no tengo hijos, pero eso no me resta autoridad porque no estoy enseñando mi experiencia, sino estoy enseñando la palabra de Dios. Y enseñar no solamente es sentar al niño y decirle, a ver, vas a aprenderte este texto y este y este. No, porque el mismo texto nos dice cómo debe ser esa enseñanza diligente. Dice la Biblia de las Américas, en el versículo 7, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando andes por el camino. Tristemente ver a alguien drogado, borracho, tirado en la calle, puede ser un buen ejemplo. La imagen no es muy bonita, evidentemente, pero puede ser un buen ejemplo de decir, hijo, alguien que no considera a Dios y que se deja guiar por las pasiones de su carne y por los vicios puede terminar así. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a decidir? Darles ejemplo, hermanos, que nos vean leyendo nuestra Biblia, que nos vean orando, que nos vean juntos. Y tal vez si alguien ya tiene hijos grandes y dice, bueno, ya son grandes, ya no son hijos de dominio, sentarnos y decirle, hijo, ya de grande conocí al Señor, cuando tú ya eres mayor, ya eres adolescente, de niño no sabíamos, pero ahora que eres adolescente podemos considerar a Dios para que nos vaya bien. Podemos amar a Dios con todo nuestro corazón para que en el futuro nos vaya bien. Eso podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer, hermanos?
Hay una carrera que tenemos por delante. Hay una carrera en la que nos encontramos. Si eres hijo de Dios, estás ahí. Estás en esa carrera. Regresemos, por favor, hermanos, a Hebreos, capítulo número 12, por favor. Hebreos, capítulo número 12. ¿Estamos ahí? Voy a leer el versículo 1. Otra vez dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya Dios nos dijo que sí estamos en una carrera, estamos viviendo. Debemos desechar lo malo, debemos quitar lo que estorba, debemos estar en comunión. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa en esos momentos? Sí, estamos en la carrera, estamos avanzando. ¿Qué pasa en esos momentos cuando llega una enfermedad que médicamente es incurable? ¿Qué pasa, hermanos? Que estamos en la carrera, tratamos de avanzar, pero por la soberanía de Dios, uno de nuestros familiares muere. ¿Qué pasa, hermanos? Estamos en la carrera, tratamos de buscar a Dios, de servirle, pero cuando aún a nosotros mismos nos sorprende una enfermedad, algo nos pasa. ¿Qué pasa cuando estamos en la carrera, tratando de avanzar, tratando de amar a Dios, tratando de buscarle, y la economía ya no es buena? La economía ya no es como antes. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando tratamos de avanzar, amar a Dios, buscarle, despojarme de lo malo, quitar lo que me estorba, pero cuando viene la duda y el desánimo, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa? Porque, sin duda, las cosas nos duelen, nos enfermamos. Dios nos dice aquí, bueno, los que están en esta carrera nada les va a pasar, no van a sufrir, no, hermanos. Solo dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero tampoco el texto hace referencia a que Dios está desde el cielo mirándonos y diciendo, bueno, solo quiero que corras la carrera, pero no me interesa lo que te pasa. Quiero que corras la carrera, pero lo que te duela, o si alguien de tu familia fallece, y yo lo llamo mi presencia, o viene una enfermedad que médicamente no se puede curar, que solo yo puedo hacerlo, eso no me importa. Yo quiero que corras la carrera que tienes, y lo demás, bueno, a ver qué pasa. No, hermanos. Dios no está desde el cielo diciendo eso. Dios no está ignorando lo que nos sucede en esta carrera. Dios está pendiente de lo que nos pasa, hermanos. Dios tiene el control cuando viene una enfermedad. Dios tiene el control y con su Espíritu Santo nos puede consolar cuando un familiar ya no está. Dios, hermanos, tiene el control. Dios tiene el control. Y esto nos lleva a este cuarto punto, hermanos. Recuerde, debemos quitar lo malo, debemos despojarnos de lo que nos estorba, debemos permanecer en comunión. Pero también debes de considerar, como cuarto punto, hermanos, debo considerar los testimonios del pasado. Lea por favor el versículo 2 y el versículo 3, hermanos. Por favor, ¿qué dice el versículo 2 y versículo 3 en su Biblia? Por favor, hermanos, ¿qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado el propio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tanto la aflicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta la muerte. Muchas gracias, hermanos. Dice el versículo 2 en la Biblia de las Américas, otra traducción dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El 3, por favor escúchenme, el versículo 3 dice: considerad, pues, a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo,
Y por favor, presten atención en esta última frase del versículo 3. Dice: para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Repito esta frase del versículo 3, hermanos. Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Me parece muy interesante, hermanos. Muy, muy interesante. Cómo el Señor, porque dice la Reina Valera, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, ¿no? Dice así, ¿verdad? Pero en esta traducción se va más, y no que esté mal la Reina Valera, no quiero que salga de aquí del servicio diciendo que la Reina Valera está mal, no, otra, y la traducción nos ayuda a comprender otras traducciones, ampliar la idea de lo que el Señor nos quiere enseñar. Pero me parece interesante porque la Biblia de las Américas, hermanos, nos habla de dónde realmente está el problema. Mire, tal vez por fuera nosotros estamos muy contentos y podemos demostrar una sonrisa y no nos pasa nada. Pero dice el texto, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Podemos ser muy buenos actores, hermanos. Por fuera estar bien, sonreír y hablar y todo. Pero el dolor está en nuestro corazón, el desánimo, la duda está en nuestro corazón. ¿Sabe qué podemos hacer? Venir al Señor. Él nos conoce, de Él no nos podemos esconder. Ahora sí, hermanos, dice el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ese por tanto, hermanos, ese por tanto, nos habla de que este capítulo viene en conexión con el capítulo número 11. No podemos solamente observar el 12 así. Tenemos que ir a lo que se le llama el contexto. Porque ese por tanto, ya observó esa palabra, esas dos palabras, por tanto. Nos dicen que la historia viene un poco de antes, que el escritor está hilando las ideas de versículos atrás. Entonces, desde el versículo 32 del capítulo 11, vamos a ir por favor, vamos a entender la idea más completa. Dice Hebreos 11:32. La Reina Valera dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe, hermanos, interesante, que por fe, la convicción en Dios, en la promesa del Salvador, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Mas otros, hermanos, no todo fue color de rosa, ganar, conquistar. También por la fe, dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. 36. Otros experimentaron vituperios, azotes por su convicción, hermanos, en Cristo. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y mira, aquí viene lo terrible. Por buscar a Dios, por amarle, por ir en contra de lo que el mundo dice. Fueron apedreados, aserrados. Otra traducción dice, hermanos, partidos a la mitad con una sierra. Esa palabra, aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados. Pero qué impactantes palabras del versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, no solamente lo que leímos del 32, sino todo el capítulo 11, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados a partir de nosotros. Por tanto, ¿te das cuenta de dónde sale ese por tanto? Ya el escritor nos narró lo que pasó, apedreados, aserrados en el desierto, sí conquistaron reinos, taparon bocas de leones, Dios los libró. Ya está el testimonio de ellos. Hombres y mujeres padecieron, se mantuvieron firmes en su carrera, sin desistir, sin claudicar, sin abandonar. La fe en Dios y en su palabra los mantuvo compitiendo en la carrera, con la mirada en la recompensa.
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y dice el 3, hermanos, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿A quién se está refiriendo el escritor, hermanos? ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Si no te basta, si no nos basta el ejemplo de las personas del pasado, en específico el Antiguo Testamento, si no nos basta ese ejemplo y decimos, no, es que ellos eran de otras circunstancias, es que Daniel vivió otras circunstancias, Moisés, David, Sansón, ellos vivieron, ¿no? Pues los amigos de Daniel, Misael, Ananías y Azarías, ellos vivieron ya y eran otras circunstancias a las mías. Así que ya, ellos ya. Si es que llegamos a pensar eso, todavía el escritor nos dice, bueno, si eso no te basta, dice el 2, puestos los ojos en Jesús. Con Él sí no podemos llegar, hermanos, con nuestro Señor no podemos llegar con pretextos y decir, Señor, es que tus circunstancias eran diferentes a las mías. Por eso yo tengo oportunidad de claudicar y de desmayar. No, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante de Él, por la recompensa que sabía, hermanos, que iba a venir con su sacrificio y su resurrección, por la bendición que nos iba a traer a nosotros. Por eso dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y claro que es un mandamiento para nosotros, porque dice el 3, considerar, ¿te das cuenta? Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Nuestro Señor, hermanos, como lo mencioné, es el máximo ejemplo. Nuestro Señor sabía el resultado de soportar las burlas, los golpes, la vergüenza. Y no le estoy recomendando ver las películas, mejor lea la Escritura, los Evangelios, cómo fue realmente lo que el Señor padeció. La Escritura nos lo dice, no necesitamos otra fuente de información, la Escritura misma nos lo enseña. Los escupitajos, hermanos, que le pusieron un manto en su cabeza y le pegaban con una caña y le decían, profetízanos quién fue el que te pegó. Todo eso lo soportó porque sabía que con su sacrificio iba a darnos salvación. Y dice el texto, considera a aquel que sufrió. Por eso le decía hace un momento, me parece interesante lo que dice la Biblia de las Américas, porque si nuestro corazón, hermano, tal vez nuestro rostro demuestra alegría y sonríe, pero si nuestro corazón está triste, está desanimado, frustrado tal vez, vayamos al Señor. Señor, aquí estoy, no puedo con esto, me sobrepasa, puedo poner una buena cara, pero mi corazón está frustrado, tal vez al punto de la amargura. Ayúdame, porque quiero mantenerme en esta carrera, en la carrera que tenemos por delante. Termino, hermanos. Dice el 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dios, hermanos, sabe cuándo vamos a partir. Dios sabe cuándo es nuestra hora. En alguno de los reportes que mandé, usted lo leyó, se acordará que dije que uno es indestructible hasta que el propósito de Dios se cumple en tu vida. Y lo vi, tal vez por las noticias se enteré un poco de cómo estaba la situación allá en el periodo de este año. Y realmente es confiar, hermanos, en que Dios tiene un propósito y sabe cuándo nos ha de llamar a su presencia, o sabe si va a venir, sabe el día que va a venir, de que vendrá, pero Él solo sabe el día que vendrá.
y que nos halle, hermanos, que nos encuentre en nuestra carrera. Entenderá, y Dios lo sabe, dice el Salmo 8, que Él entiende nuestra condición de hombres, que nos equivocamos, que a veces nos desanimamos, que las cosas nos duelen, no solo físicamente, sino emocionalmente. Pero Él quiere un pueblo que esté avanzando, un pueblo que esté dependiendo de Él, que esté avanzando en esta carrera que tiene por delante. Vamos a orar y vamos a pedir. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, primeramente perdón por nuestras faltas, por nuestra negligencia tal vez. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Padre, a avanzar, a crecer en esta carrera que tenemos por delante. Por favor, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a desechar lo malo, que con su poder en nuestras vidas desechemos lo que nos estorba, que nos mantengamos en una firme comunión contigo, transmitiendo, Señor, en nuestras posibilidades a las futuras generaciones lo que a ti te agrada, cómo nos puede ir bien, Señor, en el futuro. Si es que hay duda, si es que hay desánimo, si es que ya avanzó la frustración en nuestro corazón, permítenos, Señor, ir a tu palabra, recordar cómo sustentaste a esos hombres y mujeres que no eran mejores que nosotros, y no pretendemos tampoco ser como ellos ya escribieron su historia. Pero ayúdanos a tomar en cuenta esos testimonios de que tú eres el mismo. Tú eras el mismo cuando los ayudaste a ellos, a tu pueblo en el desierto, cuando los sustentaste con pan, con agua, el maná, la carne que les diste. Tú no has cambiado, tú eres el mismo Dios ahora, con el mismo poder. Tú eres el mismo, Señor. Tú no cambias, eres inmutable. Permítenos, Señor, seguir creciendo, comprometiéndonos contigo, avanzando, Señor. Y aquellos que tal vez todavía no se encuentran en esta carrera, tú los conoces, te ruego que tu Santo Espíritu haga la obra en sus corazones. Por favor, Señor, que tu palabra a cada momento taladre su corazón. Ruego, Señor, que nos bendigas en esta semana, nos permitas seguir creciendo y conociéndote más en tu palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.